Buenas noches a todos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales y Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de forma virtual. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darles la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo. En esta ocasión vamos a descubrir de la mano del señor Rafael Sequeira unas tribus fascinantes que vivían en las zonas costeras de las aguas más inhóspitas de Europa desde finales del siglo VIII, que habitaron principalmente los territorios actuales de Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca y Groenlandia, lo que popularmente se conoce como la tierra de los vikingos. El señor Sequeira es un reconocido explorador internacional y arqueólogo costarricense, especializado en los orígenes de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. En múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente vive en la India. Rafael ha colaborado con Terranova en los últimos años en el diseño y operación de viajes especializados para aquellos que gustan de experiencias singulares a tierras maravillosas, llenas de historia, gastronomía y aventuras. Gracias, Rafa, por acompañarnos esta noche. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor transmisión y recepción de sonido. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat y estaremos dando lectura de las mismas al final de la sesión. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto nuevo que estoy haciendo con Terranova, que realmente es más que un proyecto de historia, aunque obviamente todos los viajes que yo hago tienen un propósito histórico. Lo cierto es que la era de los vikingos y los países en donde ocurre este fenómeno realmente es una experiencia etnográfica, es una realización de entender qué fue lo que llevó eventualmente a estas personas a salir del lugar en donde vivían y proceder de la forma en que lo hicieron. Ahora, para entender un poquito de lo que les estoy comentando, creo que primero hay que entender un poquito la terminología. Escandinavia, propiamente hablando, son lo que hoy serían los países de Dinamarca, Noruega y Suecia, los que aparecen ahí en rojo en pantalla. Es básicamente la lengua que sale en la parte norte de Europa y son de hecho dos lenguas, la lengua superior que viene del norte, donde está Noruega y Suecia, que es una gran península, y luego otra península con un conjunto de islas, que es lo que viene a ser Dinamarca. Eso es Escandinavia. Ahora, en una forma lógica, porque somos muy eurocéntricos, ¿verdad? Y todo lo medimos alrededor de Europa, Asia está en el este, mientras que América está en el oeste, y es porque tenemos una visión muy eurocéntrica. Entonces, lo que está al norte de este centro de Europa viene a ser los países nórdicos, y de ahí el nombre que tienen este conjunto de países, que además de los escandinavos, incluyen Islandia, Finlandia, y recientemente pues han querido incluir también a varios de los países bálticos, Estonia, Latvia, principalmente, Lituania en el margen, pero básicamente son estos los lugares. Ahora, la era vikinga, que es básicamente lo que les voy a hablar yo a ustedes, realmente no tiene que ver con un vikingo, no es una etnia, ¿sí? Sino es realmente el atributo que se le da a los individuos que vienen de Escandinavia, de esta zona que viene iluminada ahí, y que entre los siglos 8 y 11 tuvieron una expansión bastante, pues bastante importante con respecto a lo que está ocurriendo en esta parte del mundo en este momento histórico.
Para ponerlos más o menos en ejemplos, antes de la era vikinga, un grupo similar a lo que vendrían a ser los vikingos sería lo que se llaman los pueblos del mar. Los pueblos del mar aparecen más o menos en el siglo XV, XIV antes de Cristo, en la época de Ramsés III, en lo que sería el final del Imperio Nuevo en Egipto y lo que vendría a ser el colapso de la era de bronce en lo que es el Medio Oriente, en donde estas personas, que realmente se les conoce como los pueblos del mar, pero obviamente no era que vivían en el mar, sino que utilizaban el mar como un medio de desplazamiento y entonces atacaban todas las costas de lo que era el este del Mediterráneo. Eso es un fenómeno, ¿verdad? No hace una característica étnica, de hecho son varias etnias las que conforman a los pueblos del mar, pero es un fenómeno. Otro fenómeno parecido a lo que vendría a ser la era vikinga, pero ya un poco más reciente, posterior a lo que es la era vikinga, es el periodo de los piratas. Primero empieza con los corsarios, con la caída de, de la, del Emirato de Granada, la expulsión de los árabes de la península ibérica, y estos personas que se quedan prácticamente sin una tierra, sin un lugar sin su hogar, por así decirlo, pues se van al mar y se dedican a hacer pillaje marítimo, y eso eventualmente con el descubrimiento de América y el crecimiento que eventualmente va a haber con el trasiego de esclavos, pues eso va a llevar a la piratería, propiamente como lo conocemos nosotros en el Caribe. De nuevo, no es una etnia, sino que es un fenómeno. Y la era de los vikingos es eso, es una era en donde lo que hay es un fenómeno de estas personas de Escandinavia que inicia en el siglo VIII con unas incursiones en lo que hoy viene a ser el Reino Unido, tanto en Inglaterra como en Escocia, como en Irlanda, empiezan a llegar estos grupos de escandinavos, que se les conoce primero como daneses, y que empiezan a incursionar principalmente en lo que son estas islas. Ahora, estas primeras incursiones, que básicamente van a ser de pillaje, van a llevar eventualmente a engrandecer a la población, porque cuando hay grandes beneficios que entran en una sociedad, pues la sociedad se siente más holgada y entonces empieza a haber un mayor crecimiento social en cuanto al número de personas que viven en un grupo. Este grupo eventualmente experimenta un problema de espacio, de, de acceso a zonas agrícolas, y entonces tienen que salir de la zona, tienen que expandirse y se van a dividir básicamente en tres direcciones. Propiamente lo que son los daneses, ellos eventualmente van a hacer incursiones en todo lo que es la costa oeste, noroeste de lo que es Europa, van a entrar por el Siena y van a llegar a saquear inclusive Francia a principios del siglo X, al punto de que los franceses en ese momento deciden llegar a un acuerdo amistoso con los vikingos, y esta gente, estos hombres del norte, les dan entonces una tierra para que dejen de hostigar al imperio francés, y es en donde aparece lo que se conoce hoy como Normandía, el Norseman, los hombres que vienen del norte. De este grupo de la gente que se va a establecer en Normandía, van a haber expediciones que los van a llevar a España. Eventualmente son estos mismos grupos de normandos los que van a principios del siglo XI invadir lo que es Inglaterra y eventualmente establecer el Reino Unido como lo conocemos hoy en día. Más o menos el quinto de los descendientes propiamente de los que van a heredar en esto va a ser el famoso Ricardo Corazón de León. Estamos hablando ya en el siglo XII, 100 años después de lo que les estoy contando. Y más o menos también en este mismo periodo, que es el mismo periodo en donde a la hora de que aparece Ricardo Corazón de León están las cruzadas es lo que realmente termina con la era vikinga. No es que las cruzadas obliguen a terminar el proceso de los vikingos, sino que los vikingos eventualmente se amoldan a la nueva
al estilo de vivir en Europa, e inclusive ellos van a participar con la expulsión de los musulmanes y son a quienes se les va a encargar de alguna manera liberar todo lo que es el sur de Italia y Sicilia y el norte de África, principalmente en Túnez, y ellos son los que eventualmente van a establecer sus reinos en estas partes del sur de Europa. Ahora, otro de los grupos en esta era van a ser los suecos. Los suecos, por una forma también geográficamente natural, van a meterse por lo que son el Dnieper y van a establecer lo que se conoce como el Rus de Kiev o la Federación de Kiev. Los Rus es el nombre que originalmente tenían o con la que se reconocían a los suecos. Ellos son quienes se establecen eventualmente en donde está Kiev hoy en día. Y de ahí, a través de tanto del río Dnieper como del Volga y otras salidas hacia el mar Báltico, ellos son quienes van a eventualmente a establecerse en lo que hoy es Ucrania, y van a llegar hasta lo que es el Mar Negro y eventualmente llegando hasta las cortes de los emperadores bizantinos, propiamente en Constantinopla. Ahora, del otro lado, los noruegos son quienes van a emprender su vía, su salida, y van a llegar también más o menos en el siglo X hasta Islandia, y ellos son quienes eventualmente también sus descendientes van a llegar eventualmente hasta América, más o menos lo que vendría a ser también en el siglo XI. Entonces, este proceso de expansión que se inicia como un proceso de piratería, de pillaje, y que eventualmente va a desembocar en grandes asentamientos a lo largo de todo lo que es el norte de Europa, es lo que se conoce como la era de los vikingos. Ahora, para entender quiénes son entonces los vikingos y de dónde viene y cómo es que era esta cultura, hay que entender un poquito también la parte geológica y geográfica en la que este grupo de individuos pues va a surgir. Y eso es en lo que es el norte de Europa. El norte de Europa, durante la era glacial, estuvo prácticamente bajo hielo, más o menos hasta lo que es la línea roja que ustedes están viendo. Todo lo que está en azul eran grandes capas de hielo. En algunas partes son glaciares, en otras únicamente nieve. Lo cierto es que este proceso de congelamiento va a eventualmente, en el proceso del deshielo, a formar básicamente lo que son estos países nórdicos, y le va a dar una característica muy especial a las personas que van a vivir en este tipo de geografía. Tal vez uno de los mejores lugares para poder entender propiamente lo que son los glaciares y la forma en donde estos glaciares todavía hoy en día están esculpiendo la tierra es en Islandia, en donde en esta travesía que vamos a realizar, pues evidentemente vamos a hacer una parada para visitar estos glaciares y entender un poco qué es lo que y cómo es que se formaron las tierras en donde los vikingos estuvieron. Ahora, una vez que los glaciares o la era de hielo empieza a ceder, los glaciares empiezan a derretir, y entonces empieza ese, ese cambio de temperatura, especialmente en las partes en donde fricciona con la tierra, va a empezar a hacer como de lija, y entonces va a empezar a crear estos cañones que el hielo, por peso, por gravedad y por el movimiento de la fricción que propiamente está haciendo, cortando la tierra, va a crear estos cañones maravillosos, que de nuevo uno de los mejores lugares para poderlos ver es en Noruega, específicamente en Bergen, en donde vamos a poder tener oportunidad de hacer una travesía a través de estos enormes canales que fueron esculpidos durante este periodo. Para los primeros hombres que van a llegar a lo que propiamente ya es Escandinavia, va a ser obviamente a la parte más al sur, que eso viene a ser lo que hoy es Dinamarca, y se le conoce como al hombre de Kolbjerg, y esto ocurre más o menos hace unos 10.000 años. Ya para hace 10.000 años, Europa tiene
decenas de miles de años de estar habitada y con culturas floreciendo en todo lo que es principalmente Alemania y la República Checa, Francia y todo lo que es la parte de los Pirineos. Entonces, la gente que va a llegar a Dinamarca es una gente que ya viene con un conocimiento, ya viene con ciertas características de desarrollo que vienen impresas, por así decirlo, dentro de la sociedad de los últimos miles de años que tienen de estar en esa parte. Ahora, hay otro grupo de gente que también va a llegar a Escandinavia y esto se les conoce como los Sami. Los Samis no son como los anteriores que vienen de Europa, sino que vienen de lo que es el Asia Central y tienen un estilo de vida muy parecido a lo que se conocería que es el estilo de vida del Asia Central. Son nómadas, son gente que anda persiguiendo, por así decirlo, a las, a las, a las a las hordas de alces o búfalos en su momento también, o también mamuts en los puros principios, y que se están moviendo y desplazando a lo largo de los bordes del hielo. Y esta gente eventualmente también con los deshielos del final de la era de hielo van a eventualmente establecerse. Y hoy por hoy, esto sí es una etnia que está ubicada en el norte de los países escandinavos, principalmente lo que se conoce como las tierras de los Laplands. Entramos entonces rápidamente a lo que en Europa vendría a ser la era de bronce. La era de bronce inicia más o menos en el año 1000 antes de Cristo, 1200 en el Medio Oriente, pero más o menos en el 1000 en lo que es la parte del Mediterráneo. Van a tardar más o menos unos siglos, 5 siglos, 500 años más o menos, hasta que va a llegar esto, lo que es propiamente la parte de lo que es el bronce, perdón, estaba hablando de la era de bronce, sí, el bronce, que va a establecerse o va a llegar las influencias a lo que es propiamente Escandinavia. El asunto es que en este momento los grupos habitacionales que van a ver en esta parte no son como tal vez ya existen en Europa, en donde hay asentamientos más establecidos, sino que son grupos familiares que están en ciertos lugares distribuidos de todo de todo este territorio. Ellos van a ser grandes trabajadores en los metales, van a dejarnos dentro del registro arqueológico algunas piezas que son verdaderamente espectaculares, especialmente porque en esta parte del mundo, cuando menos para estos periodos, no había metales disponibles. Los metales tenían que ser todos importados, ya sea del Asia Central o de Europa. Y uno se puede pensar, bueno, ¿cómo es que entonces esta gente podía, con puro pescado, tal vez, llegar a tener intercambio para poder tener metales? Es que además de pescado, esta gente lo que tenía era ámbar. Y el ámbar se convierte en una de las piedras más preciosas, especialmente en Asia, en donde va a haber una gran demanda de esta piedra translúcida, maleable, que va a servir mucho para adornar ciertas clases sociales de muchas de las culturas de estos periodos, y entonces va a haber una gran demanda, y eso le va a permitir a la gente que vive en esta zona a tener acceso a una gran cantidad de recursos que les va a facilitar un poco el estilo de vida, principalmente hacia lo que es el este. Ahora, indiscutiblemente, el tipo de terreno que hay en esta parte del mundo, que es todo rocoso y muy pelado, aunque en las partes en donde no es pelado son grandes bosques muy difíciles de atravesar, con una facilidad muy grande de perderse. Entonces, el medio de transporte que va a ser favorecido desde muy temprana edad van a ser los barcos. Los barcos van a irse perfeccionando en esta parte del mundo, pero obviamente entre ir en un pueblo al otro, la forma más fácil de ir de un pueblo al otro en la antigüedad, en esta parte del mundo, era por el mar y no cruzando las montañas y los bosques.
que difícilmente podían de alguna forma ser sencillos para trasladar mercadería. Entonces, los barcos van a ser sumamente importantes para la forma en que se va a desarrollar esta parte del mundo. Ahora, les decía que la forma en que se va a desarrollar esta parte del mundo va a ser muy pausado y más como estructuras familiares. Los únicos pueblos, por así decirlo, que van a realmente a establecerse durante este periodo van a ser los centros comerciales. Y la mayoría de esos centros comerciales van a estar en las fronteras entre lo que viene a ser Escandinavia con Europa. Eso viene a ser lo que hoy es Dinamarca. Y entonces la mayoría de los asentamientos grandes del periodo de los vikingos van a estar ubicados principalmente en Dinamarca, aunque también va a haber unos asentamientos importantes en todo lo que es la parte de lo que es las costas de Suecia, costas orientales de Suecia. En términos generales, en la mayoría de los lugares que ustedes están viendo ahí como verdes, realmente lo que hay son pequeños grupos de habitantes, en su mayoría son grandes familias, que van a tener lo que se llama una casa larga, un long house, que es en donde van a convivir. Los inviernos son sumamente duros, entonces entre más estén agrupados, más calor puede dar el grupo y entonces hay mejor eficiencia en el manejo de las temperaturas internas que ayuda entonces a la mayoría de la gente a poder de alguna forma sobrellevar los inviernos que son tan duros en esta parte del mundo. Ahora, como en el lugar en donde se trabaja, perdón, donde el lugar en donde se vive, hay cierto tipo de industrias que son muy, puede ser que haya mucho olores, como lo es secar pescado, por ejemplo. Entonces van a haber ciertas estructuras aledañas o asociadas a la estructura principal habitacional, en donde van a ocurrir alguna de las actividades que pueden ser o almacenamiento de bienes y secado de pescado y algún tipo de ese tipo de industria, o lo que es propiamente el manejo de metales o algún tipo de manufactura pequeña que este grupo esté dedicado a hacer. Eh, Evidentemente, lo que más abunda en esta zona es la madera, entonces el proceso de construcción va a ser regular, especialmente porque el clima en esta parte del mundo es muy húmedo y la madera, por más dura que sea, después de cierto tiempo, hay que estarla renovando o cambiando porque pasa por un proceso de descomposición orgánica y entonces eso de alguna manera va a tener a la sociedad bastante activa. Pero como hemos mencionado, la parte más importante es que todos estos pequeños poblados o grupos caseríos, podríamos decir de alguna manera, van a tener de alguna forma acceso directo al agua. Y el acceso directo al agua va a caracterizarse por bahías o ensenadas o algún tipo de, de ¿cómo se llama?, de área dentro de las orillas que dé algún tipo de protección y al mismo tiempo que tenga una salida relativamente sencilla hacia la tierra. Va a haber obviamente en las islas y alrededor de las islas van a haber centros también en donde van a empezar a desarrollarse y por supuesto también van a haber algunos lugares que se van a desarrollar dentro de las ramificaciones principales de algunos ríos que hay en toda esta zona, que son navegables y que van a permitir de alguna manera pues, agrupar y que estas poblaciones puedan también eventualmente crecer. Estocolmo y toda la zona que ha sido en donde está actualmente Estocolmo es un conjunto enorme de islotes y ríos que va a afectar muchísimo la historia propiamente de Suecia con el establecimiento de todas sus diferentes capitales alrededor de este grupo de ríos e islas. Ahora, mientras esto está ocurriendo en el norte, en Europa la situación es un poquito más, es un poco diferente. Hay un avance social y tecnológico importante. Esta es la época de los romanos, estamos hablando ya ahorita
en un periodo en donde prácticamente todo alrededor del Mediterráneo está unificado a través de un solo dirigente en una sola ciudad. Y eso de alguna manera va a crear conflictos en todas sus fronteras. Por un lado, en el norte, que es la expansión natural que está buscando el Imperio Romano, van a haber choques importantes con todos los que son estas tribus germánicas que están en lo que es el norte de Europa y que de estas tribus germánicas es donde también se derivan lo que vienen a ser los escandinavos. Ahora, es el único camino que los romanos tienen para expandirse, porque hacia el este hay otro imperio, que en el siglo II son los partos, pero que también en el siglo II, finales del siglo II, principios del siglo III, de la era común, quienes van a venir son los sasánidas, y eso va a crear un choque permanente y una frontera política, por así decirlo, con un adversario al nivel de los romanos. Y entonces el crecimiento hacia el este es prácticamente imposible. El crecimiento hacia el sur es desierto, muy difícil realmente de alguna manera justificar enviar legiones más allá de donde están las orillas del Mediterráneo en el norte de África, porque pues no hay forma realmente de poder lidiar con quienes habitan en esa zona que están totalmente familiarizados con el terreno. Entonces el único lugar que queda para expandirse son el norte y esto de alguna manera va a crear o a iniciar un proceso en Escandinavia de contracción en donde las personas van a tener menos acceso a puntos comerciales por todo esto que está ocurriendo en Europa y eso de alguna manera pues va a empezar a crear el momento en el cual, al cual nosotros queremos llegar, que es el periodo de los vikingos. Ahora, rápidamente los romanos, a partir del siglo IV, se convierten al cristianismo, en donde el centro natural para muchos de los cristianos va a ser Roma. Mientras que con el traslado de la capital imperial de Roma a Constantinopla en el siglo IV, va a, de alguna forma, a llevar a ciertas figuras religiosas de la mano del emperador y a darles una fuerza al estar al lado del emperador, que va de alguna forma a crear un choque a partir del siglo V y en el siglo VI entre propiamente en donde está el Papa o el dirigente de la Iglesia en Roma y en donde está el patriarca y el emperador en Constantinopla. A partir más o menos del siglo VI empieza a haber un roce importante entre el este y el oeste que va eventualmente a culminar en el siglo XI con la separación de lo que es la iglesia bizantina o la iglesia oriental o la iglesia griega de lo que viene a ser la iglesia latina, que es lo que está en el resto de Europa. La iglesia bizantina, que es la que va a estar propiamente en lo que hoy viene a ser Bulgaria, Grecia, Turquía y todo lo que es el Medio Oriente, incluyendo todo lo que es Egipto, van a continuar teniendo problemas en sus fronteras orientales con los sasánidas. Muy pronto van a aparecer otros grupos, o un grupo importante que va a ser el que eventualmente le va a poner la espada sobre la cabeza, que van a ser los musulmanes, pero en estos momentos, en el proceso histórico en el que estamos, es los sasánidas quienes están de alguna forma chocando y desgastando mutuamente el poder político de cada uno de ellos. Ahora, Europa, por otro lado, es un desastre, en el sentido político, cuando menos. Propiamente lo que después de las invasiones de los godos, y especialmente con la caída de Teodorico el Grande, el ostrogodo, el rey de los ostrogodos en el siglo VI, eso va a dar paso
eventualmente a un desmembramiento muy complicado de Europa. Y Italia, o lo que hoy es Italia, va a pasar a manos de los lombardos, mientras que el Papa va a tener nada más una franja o un espacio de tierra bastante limitado, pero va a depender mucho de los lombardos que están tanto en el norte como con ciertos controles también en el sur. Ahora, lo que es España y el norte de África, eso va también a tener cambios políticos y religiosos importantes durante este periodo. Cuando llegan los godos, los ostrogodos se van a quedar en Italia y los que son del oeste, los visigodos, son quienes van a eventualmente a ir a tratar de reconquistar España de quienes habían sido empujados también por ellos mismos, por los godos, que eran los vándalos. Los vándalos habían llegado del centro de Europa, habían entrado a España y eventualmente son expulsados por los visigodos y llegan al norte de África. Y entonces, tanto los visigodos como los vándalos, ellos, aunque son cristianos, practican un cristianismo diferente al de Roma. Ellos son arianos. Y eso de alguna forma también es un problema. Y eventualmente los visigodos se van a convertir al catolicismo, reconociendo al Papa como la autoridad, y entonces eso va a dejar a los vándalos totalmente separados hasta que los vándalos van a terminar cayendo a finales del siglo V, brevemente primero por los bizantinos y posteriormente propiamente por Roma. Ahora, les decía que después de Teodorico, entonces queda un gran vacío que una dinastía son franco-hermanos, la dinastía de los merovingios, ellos van a establecerse, van a unificar a los francos y eventualmente ellos a finales del siglo VI van a ser destronados por Pipín el Grande, que era hijo de uno de los mayordomos, por así decirlo del nombre, del último de los reyes de los merovingios. Y Pipín es el papá de Carlomagno. Carlomagno es a principios del siglo IX, finales del siglo VII, quien eventualmente va a emprender una conquista, por así decirlo, y una unificación europea con el beneplácito del Papa, que va a llevar entonces a esta dinastía a ejercer una gran cantidad de movimientos bélicos en el centro de Europa, primero con los visigodos, con los lombardos, con los sajones y los frisios y todos los hermanos que están en el otro lado. Y todo esto pues va a crear un ambiente adentro de Europa muy inestable. Cuando hay tanto problema como el que ustedes están viendo en pantalla, pues obviamente el comercio se va a ver sumamente afectado. Y eso de alguna forma va a afectar también a las personas que dependían de ese comercio en el norte. Ahora, a eso hay que sumarle que a partir del siglo VI empieza dentro del cristianismo una serie de instituciones, con la venia del papado, y empezando por los benedictinos, que van a empezar a establecer una red de monasterios a lo largo de todo lo que es el imperio, principalmente o más bien concentrados en las zonas en donde puedan ellos de alguna forma practicar el ascetismo y estar alejados de la sociedad y vivir contemplativamente para poder dedicarse a Dios. Eso va a ocurrir mucho en la parte del norte de lo que es Europa. Y van a empezar entonces a aparecer estos monasterios aislados en diferentes lugares. Los monasterios son lugares que además de tener a grupos religiosos desarmados, no tienen ningún tipo de protección, son quienes van a tener la custodia de una gran cantidad de tesoros religiosos. Y además van a recibir también diezmo o los donativos propios de todas las comunidades alrededor que
de alguna forma van a sostener este tipo de sistema monástico. Y hay que entender que aunque políticamente todos están peleando adentro de Europa, lo cierto es que la iglesia es básicamente la misma y entonces la iglesia no tiene por qué tenerle miedo a nadie, en principio, porque todos son de alguna forma cristianos y entonces nadie va a atacar la casa de Dios. Entonces, de alguna forma, los monasterios se van a empezar a hacer de dinero, van a estar recluidos, no van a tener nadie que los cuide, no van a tener ningún tipo de protección alrededor, y también van a ser ellos quienes van a escribir. Entonces, lo que ellos van a escribir y lo que ellos nos van a contar de este periodo va a ser sumamente importante para entender quiénes eran los individuos que van a llegar del norte de Europa a empezar a hacer este montón de estragos. Y como les decía, no importa el estilo de monasterio que existiera en ese momento, son el blanco perfecto para ser atacados por los vikingos. Ahora, les estaba hablando entonces de que es en los monasterios quienes van a empezar a escribirnos sobre estas incursiones que van a empezar a ocurrir a partir del final del siglo VIII. Bien, pero para entender realmente la cultura de los vikingos, tenemos que irnos un paso más atrás. Y toda esta gente que vive en el norte de Europa comparten sus tradiciones con las tribus germánicas de lo que hoy vendría a ser Alemania, Polonia, el Benelux, esa zona que está en la parte norte, propiamente Benelux, no, de hecho no, pero sí lo que es Alemania propiamente, Suiza, tal vez parte de ella, sí, Polonia y algunos otros de la parte oriental, como la República Checa. Entonces, en el proceso de la conversión y la falta de escritura que existía, muchas de las tradiciones germánicas se van a perder. Entonces, mucho de la religión, de cómo la vivían estos individuos antes de que los romanos llegaran o los cristianizaran, pues todo eso se perdió. Entonces, lo que se puede rescatar de la parte de los vikingos y lo que sabemos hoy de la parte de los vikingos es producto de una tradición oral que se fue pasando de generación en generación. Y es que hay que entender que se presta, el clima es tan inhóspito que durante una gran cantidad, una parte importante, cuando menos del año, van a estar completamente encerrados. Y entonces, cuando uno está encerrado, lo único que puede hacer o es o tener hijos o contar historias. Y entonces, de alguna manera, ambos van de la mano, la población crece, las historias crecen con la población y se van pasando de generación en generación. Y estas historias eventualmente van a llegar a ser escritas en el siglo XIII en lo que se conoce como las sagas. Las sagas es un estilo de poesía, principalmente islandesa, que va a recopilar historias principalmente ocurridas entre los siglos IX y XI. Y es importante que haya ocurrido en Islandia, porque en este periodo Islandia todavía no va a estar hostigada por la conversión al cristianismo, entonces va a poder reflejar en estas sagas o en este material que nos van a dejar eventualmente por escrito, mucho de lo que es la historia propiamente de lo que fue el periodo de los vikingos, las travesías de los vikingos, cómo es que emigraron a Islandia, cómo convivían las personas, qué era lo que creían, cómo era que lo creían, qué tipo de festividades tenían. Y en fin, ha sido una fuerte, importante de información. Y podemos pensar que las sagas es algo como decir la narración épica griega, en donde Homero viene a ser tal vez el exponente más importante con las epopeyas de la Odisea, por ejemplo, en el estilo literario propio de lo que vienen a ser los islandeses y
propiamente lo que es Escandinavia. Estas sagas vienen a ser más o menos lo mismo, con algunos personajes que vienen a ser importantes y que van a tener cierta recurrencia, algunos de ellos, y de alguna forma nos van a servir para entender un poquito esta parte del periodo. Pero lo cierto es que la escritura llega formalmente a esta parte del mundo con la llegada del cristianismo. Cuando empieza propiamente la conversión, las crónicas, que así es como se les conoce, de los misioneros y la gente que va a vivir en estos monasterios, van a empezar a hacer una descripción no nada más de corte teológico y de explicaciones teológicas, sino también de narraciones de qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Y es por eso que sabemos con mucha precisión cuándo es que ocurre el primer ataque vikingo, cuando menos a un monasterio. Puede que los vikingos hayan empezado otros ataques o otras incursiones, primero dentro de ellos mismos, y luego cuando se dieron cuenta que tal vez no había que bajarse mangueras entre bomberos, pues deciden que mejor se empiezan a unir entre ellos y empiezan eventualmente a ir hacia las islas de lo que son el Reino Unido hoy en día y las costas del este de Europa, lo que vendría a ser todo lo que es ahí sí, Holanda, Bélgica, Francia y un poco más al sur inclusive. Las sagas entonces empiezan a ser escritas en el siglo XIII, pero ya aquí, ya en el siglo XIII, ya el cristianismo ya estaba asentado en Islandia, y aunque algunas historias son de corte pagano, lo cierto es que muchas de las nuevas historias que también van a ser incorporadas dentro de las sagas tienen que ver con los primeros cristianos también que van a llegar a Islandia, y algunas historias en el mismo estilo épico de algunos mártires y santos que van a llegar a hacer conversiones a estas partes del mundo a partir del siglo X. De las sagas es donde se va a nutrir mucho de las historias que nosotros conocemos de los vikingos hoy en día. Y esto se va de alguna forma a magnificar a partir del siglo XIX, cuando Wagner decide hacer el Anillo de los Nibelungos, que es un conjunto de óperas en donde tiene una base germánica más que escandinava, pero como les estaba explicando, las tradiciones son las mismas, entonces Wagner utilizó mucho de lo que son las sagas propiamente para eventualmente montar en escena principalmente las Valquirias, que es una de las puestas en escena más famosas del Anillo de los Nibelungos, y es desde ahí en donde por la escenografía y la forma en que Wagner se imagina en los vestuarios cómo es que esta gente tenía que vestirse, que empiezan a aparecer estas características propias de los vikingos con cascos y cuernos y cosas así. De esos no hay ni uno. Eso es una historia que aparenta a aparecer a partir de este momento, final del siglo XIX, y que eventualmente va a llegar a popularizarse inclusive con Olafo, pero que realmente los cascos, a como los conocemos nosotros, esos no son cascos realmente que utilizaban los vikingos. Los cascos que utilizaban los vikingos eran muy parecidos a los que se seguían usando en Europa en ese momento. Sí. Ahora, los vikingos sí tenían escritura, de alguna manera, por así decirlo. A partir del siglo II, en todo lo que es la parte de Germania, empieza en contraposición al latín a aparecer una forma de escritura que les vamos a llamar las runas o rúnica. Runa en germano antiguo significa como misterio, como secreto, y tiene las mismas características de las primeras veces en donde aparece la escritura en muchas partes del mundo, en diferentes periodos, por supuesto, pero en este periodo es algo secreto en donde solo ciertas personas pueden entender qué es lo que está diciendo, pero no importa si son dos personas que tienen el conocimiento del secreto, si yo les doy independientemente a cada uno de ellos, los dos eventualmente me van a leer lo mismo. Entonces ellos sí saben leer el secreto
y realmente las runas están hablando. Entonces las runas, de alguna manera, hablaban y tenían, además de el propósito de servir y contar una historia, servían también ¿cómo se llama?, de material apotropaico. Eran amuletos, eran formas de poder, de alguna forma, o alejar el mal o motivar el bien a que viniera cada uno. Y la mayoría de las runas que nosotros tenemos en el conjunto arqueológico que existe, o en el, ah, en el grupo de vestigios arqueológicos que existe hoy en día, la mayoría de las runas están escritas en lo que se conoce como runas las runas de piedra, que son básicamente historias póstumas de personas que de alguna forma inclusive participaron en este periodo de los vikingos, y habla de que fueron a tal lugar y que murieron en tal lugar y que llegaron a tal otro lugar, y cuentan historias de estas hazañas y estos periodos en el que estamos nosotros concentrados ahorita. Eventualmente, con la venida del cristianismo, las runas van a cambiar y van a empezar a adquirir un perfil muchísimo más cristiano, y eso también se va a ver reflejado en el registro histórico. Ahora, la arqueología es probablemente la fuente de información más importante que hay, porque es la que de alguna forma corrobora lo que de alguna forma la tradición escrita nos está diciendo, ya sea que corrobora o corrige. El problema es que en esta parte del mundo, a diferencia de otras civilizaciones, la humedad es tanta y el material de construcción más sencillo era la madera, que lo único que vamos a descubrir en la mayoría de los lugares en el norte de Europa son básicamente huellas, lo que se conoce como huellas, las huellas de donde había una casa. Ustedes pueden ver ahí en donde están los cimientos de piedra de lo que era lo que conozco como un longhouse, y cada uno de los puntitos en el centro era donde habían postes que sostenían un segundo piso en la parte en la foto de arriba a la izquierda. Ahí seguía un segundo piso, una zona en donde estaba la parte donde se cocinaba, en el puro centro, en fin. Eso es lo que nosotros podemos ver y de alguna forma también podemos reconstruir. Afortunadamente, como la mayoría de las civilizaciones, hay una obsesión por la muerte. Tal vez no es una obsesión por la muerte, sino más bien una obsesión por lo que va a ocurrir después de la muerte. Y entonces el material fúnebre es el que va a ser más rico, más elaborado, y el que nos va a dar un poco más de información de lo que era esto. Primero hay que entender que estos lugares que van a escoger ellos para poder, ya sea hacer sus asentamientos o construir sus túmulos y sus tumbas, son lugares espectaculares, son lugares visualmente increíbles por el lugar en donde se encuentran, ya sea que están cerca de algún agua, o el bosque, o la forma en que son construidos, pero lo cierto es que la historia de Escandinavia es lindísima por el lugar en donde todo ocurre. Cada uno de los lugares en donde las cosas pasan son hermosísimas, los fiordos, lo que son los bosques, lo que son los ríos, las aguas, todos los lugares que uno puede imaginarse en Escandinavia, que va de alguna forma a estar relacionados a este periodo y a la cultura, son verdaderamente preciosos. Y los lugares en donde están los túmulos de los vikingos es sin duda alguna un lugar muy especial. De estos túmulos y de estos lugares arqueológicos, una gran cantidad de información también ha salido, al punto de que ha cambiado un poco esa visión de que los vikingos eran nada más piratas y que no tenían ninguna otra objetivo más que ir y tener una vida fácil saqueando y nada más. Lo cierto es que hay una compleja red comercial que van a desarrollar ellos, que va a permitir de alguna forma conectar muy eficientemente Escandinavia con prácticamente todos los lugares del mundo. Una de las cosas más interesantes encontradas en Escandinavia tiene que ver con el material islámico, ya sea que sean monedas
de los diferentes califatos, el califato abasí, que era el que era principalmente quien estaba gobernando desde Bagdad, o elementos religiosos que de alguna forma se estaban también comercializando en el Asia Central y que van a terminar en Escandinavia. El trabajo en el manejo de los metales es todavía más perfeccionado, ya venía siendo muy bien trabajado desde la era de bronce, pero sin duda alguna ya en estos periodos están haciendo unos trabajos verdaderamente espectacular y algunas cosas importantes que han realmente superado el proceso del tiempo son en madera. Y que han estado enterrados a la hora de que algo orgánico se le cierra la posibilidad de tener contacto con el oxígeno es lo que descompone el material orgánico, de alguna forma sella ese material y lo logra preservar en las formas que ustedes están viendo. Y una de las cosas más importantes que se han podido rescatar son los barcos. ¿Por qué? Para poder realmente validar todo esto que les estoy contando de la expansión que va a llegar hasta América, pues hay que entender cómo es que lo hicieron y con qué. Y la mejor forma de poder entenderlo es viendo los barcos que tenían ellos. Ahora, ¿por qué vikingos? Esa es la pregunta tal vez que uno que se va a preguntar. Si no son escandinavos, ¿y por qué no se les dice los escandinavos? ¿O por qué no se les dice los nórdicos? También se les dice los nórdicos, pero ¿por qué vikingos? Bueno, Vik en el antiguo eh, nórdico, un Vik era una bahía pequeña o un riachuelo, la salida de un riachuelo. Una vica también es otra palabra, y de alguna de las dos podemos realmente derivar de dónde va a salir el vikingo, pero una vica es la medida que hay entre eh, los barcos van a tener como tablones en donde van a estar los remeros, ¿sí? Y cada cierto espacio que hay entre un remero y el otro, eso es una vica. Entonces, en principio, quienes hacen travesías en vicas se les conoce como vikings. Y un vikinger es el viking es la travesía propiamente en donde se utilizan vicas, mientras que un vikingir es un participante de esa travesía. Y de ahí es en donde viene el nombre de estas personas que en estos barcos se dedican a explorar la mitad del mundo, cuando menos lo que es todo lo que es Europa, hasta el mar Caspio y el mar Báltico, y hasta Canadá en el norte de América en el transcurso del periodo que nos estamos hablando. Bien, entonces aquí ya estamos en el siglo VIII y para el siglo VIII el Imperio Bizantino está totalmente decimado, está completamente, prácticamente agotado ante los pleitos que está teniendo con el califato abasí desde Bagdad. Y ya para entonces, desde hacía inclusive 100 años antes, el sur de Italia y todo lo que es España había sido conquistado por los musulmanes. Ahora, en el norte, los francos siguen empujando y siguen tratando de conquistar toda la parte de lo que es Polonia y tratando de adentrarse y extendiendo más dentro de lo que es la parte de Alemania y de alguna forma tratando de expandirse. Y esto, de nuevo, va a crear una tensión importante en el comercio, pero al mismo tiempo va a descuidar los monasterios que van a estar en el norte. Entonces, en el año 793 es que ocurre la primera incursión escandinava en las costas de lo que hoy es el Reino Unido, y eso va a quedar evidenciado en las crónicas. Y obviamente esto va a traer repercusiones importantes porque imagínense ustedes qué es venir de Dinamarca, en donde ya hay un grupo importante de personas, en donde todos de alguna forma estamos relacionados, especialmente si yo llego a un lugar que es un mercado, dentro de los donde llegan todos, convergen
todas las familias, y empiezan a aparecer productos nuevos o en manos de gente que antes no los tenía, y entonces empiezan la gente a decir, es que fui a tal lugar y fíjate que de ahí ni entramos, no tenían armas, no tenían murallas, tenían un montón de cosas, de piedras preciosas, oro y una gran cantidad de dinero, y nadie puso resistencia, nos matamos a todos y ya está. Y entonces todo el mundo dice, ¿en serio? ¿Tan fácil? Entonces de ahí empiezan todos y en grandes cantidades a empezar a invadir prácticamente todo lo que es las costas de Europa, Inglaterra e Irlanda. El proceso de saqueo eventualmente va a llevar a ciertas personas de Escandinavia a irse a sentar a estos lugares. Entonces van a aparecer ciudades como York o Dublín, en donde Glasgow, en donde van a quienes van a fundar esas ciudades van a ser originalmente vikingos, ¿sí? No como una etnia, sino producto de estas travesías que estaban ocurriendo. Son escandinavos, se van a mezclar dentro de los grupos. Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los vikingos? ¿A dónde se fueron los vikingos? No, no. Es un proceso y es un momento histórico. Se acaba ese momento histórico, las personas siguen actuando o viviendo, pero ya no siguen participando de este tipo de actividad que eran los vikingers y entonces no son vikingos, ya ahora se les conoce como los daneses principalmente, a esta gente que se va a establecer principalmente en las Islas Británicas. Ahora, a mediados del siglo IX es que se establece lo que se conoce como el Rus de Kiev, ¿verdad? En el centro del Dnieper, donde hoy es Ucrania, y de ahí estos van a llegar hasta el Imperio Bizantino. A ellos se les conoce como los varegos o la Guardia Varega, inclusive va a ser una guardia especializada, casi como la Guardia Pretoriana, y está compuesta por vikingos o escandinavos que van a cuidar al emperador bizantino. Esto va a ocurrir más o menos a partir de finales del siglo X, una vez que los vikingos, los Rus en Kiev, se convierten al cristianismo a finales del siglo X. Ahora, los primeros que de alguna forma van a mencionarle, inclusive a los reyes en Francia, de estos varegos o escandinavos o vikingos, van a ser los bizantinos. Los bizantinos le van a decir al rey de Francia, existen estas personas y están llegando por las costas, y ellos no sabían nada en Francia, ellos estaban en otra costa. Y es que empiezan entonces a llegar los daneses, empiezan a entrar por el Sena, llegan hasta París, y la cosa se vuelve complicada hasta que llegan entonces a un acuerdo en donde el rey de Francia le dice a Rolo, o conocido como Rolo, un danés, le doy un ducado, se va a llamar el ducado de los hombres del norte, Normans, la tierra de los Normans, Normandy, y usted se me queda tranquilo de ahí. De ahí, más o menos al mismo tiempo, es que los noruegos están llegando a Islandia, también a mediados del siglo IX, y 100 años después, más o menos, están ya estableciéndose en Groenlandia para llegar en el siglo XI hasta las costas de lo que es propiamente Canadá. Más o menos a mediados del siglo XI, es que Guillermo el Conquistador, un descendiente de Rollo, un normando, va a llegar y va a conquistar todo lo que es propiamente Inglaterra, la va a unificar, va a terminar el periodo de los 7 reinos y va a llegar a unificar a Inglaterra y va a establecer una casa real que es propiamente normanda. Igual va a ocurrir por un llamado de liberar propiamente al sur de Italia, y donde también los normandos van a crear una casa real
en lo que es propiamente el sur de Italia y Sicilia. Y este es más o menos el final del periodo de los vikingos, porque empieza entonces otro periodo en Europa en donde ya una vez cristianizados estos escandinavos, en donde están ya integrados a la comunidad europea, en donde ya no son tan salvajes, por así decirlo, en el ataque o en el pillaje de las costas de Europa, aparece entonces una nueva era en Europa, y es la era de las cruzadas, que inician propiamente a finales del siglo XI, justo después de las conquistas de los normandos con el sur de Italia. Ahora, la parte de los vikingos inicia y se concentra propiamente en lo que hoy es Dinamarca, y básicamente en lo que va a ser la primera capital de los vikingos o de los que vivían en esta zona, y es en Roskilde. Aunque realmente, como les mencionaba, las ciudades grandes van a ser aquellas que van a tener de alguna forma contacto comercial con diferentes latitudes. Y la más característica, la más importante y característica en Dinamarca es Hedeby. Y Hedeby o Hedeby es desde donde se conectaba absolutamente todo el mundo vikingo, todo el mundo escandinavo. Teniendo como una segunda parte importante lo que es Birka en Suecia, y eventualmente en Bergen, en lo que es la parte de lo que es Noruega. Entonces, en la era vikinga, les decía, la mayoría de los pueblos están desperdigados y les pasa más o menos lo que les pasaba a los monasterios. Tenían protecciones, porque entre ellos, pues nos estaban atacando, habían problemas y llegaban algunos, especialmente cuando se moría algún líder, y entonces había que de alguna forma ver quién era el siguiente rey. Y entonces eso de alguna manera pues va a crear ciertos problemas, pero no es un problema de conquista, sino más bien un problema de alineamiento. Y entonces, realmente las poblaciones vikingas no van a tener fortificaciones sino hasta finales del siglo X. A finales del siglo X, las fortificaciones empiezan a aparecer en muchas de las poblaciones en Escandinavia, y algunas no van a tener capacidad para poderse proteger, no van a poder hacer murallas. Entonces lo que van a hacer es que en sus accesos de agua, van a hundir ciertos barcos para que esos barcos de alguna forma impidan de que quienes quieran llegar por agua, pues realmente puedan acceder hasta el pueblo. Y entonces servía de alguna forma como algún tipo de barrera. Y muy cerca de Roskilde, en Dinamarca, uno de estos pueblos que hizo este tipo de maniobra para protegerse, hunde 5 barcos, y estos barcos son eventualmente excavados y extraídos de las aguas, y es gracias a el trabajo que se hace en este lugar que se conoce bastante bien cómo es que se hacían en los barcos, porque los barcos vikingos tienen ciertas características que nadie había desarrollado hasta ahorita. O sea, para poder realmente utilizar el mismo barco, para poder llegar hasta América y poderse meter por los sistemas de río para cruzar y llegar hasta Kiev y llegar al Mar Negro con el mismo estilo de barco, pues tenía que haber una característica muy particular. Y el descubrimiento de estos barcos, prácticamente intactos desde el punto de vista arqueológico, ayuda a entender cómo era que realmente construían estas barcazas. Y realmente ellos buscaban los árboles con las formas de los barcos. Entonces, las tablas que hacían de protección o de la forma al barco eran extremadamente largas y muy flexibles, y en la forma del barco, entonces tenía la fibra
hecha en una forma natural. Y los barcos, perdón, y los árboles, especialmente cuando son muy altos, tienen cierta flexibilidad a lo largo de la vida, que eso de alguna forma ayuda a alinear las fibras de la madera y entonces impide que si se golpean se quiebre. Y entonces la mayoría de los barcos vikingos lo que tienen es un estilo de construcción muy de la mano de la naturaleza, por así decirlo, que les va a permitir eventualmente a que sus barcos sean muy duraderos, muy resistentes y les va a permitir hacerlos muy, eh, como muy bajitos y eso es lo que le va a permitir poder tanto navegar en los mares del norte de Europa como también en los ríos en lo que es Europa Oriental. Ahora, Escandinavia en el siglo VIII, cuando empieza propiamente la era vikinga, está dividido básicamente en dos grandes reinos, para así decirlo. Uno es el rojo, que es el Dinamarca, y el otro es el amarillo, que es el de los Sverigis o los suecos. Eh, la parte del sur de lo que está o la parte de abajo de la península, abajo de lo amarillo, que es parte de lo que hoy es Suecia, eso se conoce como Scania. Y de ahí es en donde viene el nombre de Escandinavia. El, el, perdón, lo interesante de toda esta historia es que cuando la era vikinga inicia, todos los vikingos eran paganos y ellos van a básicamente matar a todos los monjes en su afán de poder apropiarse de todas las riquezas que tenían estos monasterios. Tarde o temprano empiezan a llegar misioneros y los van a convertir poco a poco al cristianismo hasta que los reyes se empiezan a convertir al cristianismo. Y Harald Bluetooth, que es danés, es el primero de los reyes que se va a convertir al cristianismo en el siglo X. Y hay una piedra conmemorativa bastante importante, una de estas runas, en donde habla de que el rey Harald ordenó que se usara el monumento este y que él ganó todo lo que era Dinamarca y Noruega. Esto lo voy a explicar ahorita porque Dinamarca y Noruega durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, han sido una sola unidad, un solo país. Lo importante de la piedra es que al final dice y los convirtió a los daneses al cristianismo, aun cuando Dinamarca y Noruega vienen a ser distintos territorialmente, a ellos todos se les conocía como los daneses. Y es que, vamos a ver, cuando Harald llega al poder, la tierra que él dominaba, por así decirlo, era lo que ustedes están viendo en rojito, rosado, salmón, no sé qué color les aparece en pantalla. Pero ustedes pueden ver que está el centro, en la parte de lo que es actualmente Dinamarca, y luego exactamente hacia el norte. Y en nórdico antiguo, el Norgvag o Norgvei es la vía hacia el norte y de ahí viene el nombre de Noruega. Y eso es básicamente el estrecho o el chirrión ese que se hace entre lo que actualmente es Suecia y Noruega. Eso es ese camino hacia el norte, the North Way, ¿sí? Vendría a ser ahí. Y, y aunque Harald está en el siglo X ahí, ya desde el siglo VIII, perdón, desde el siglo IX, ya alguien llamado Harald Fairhair había unificado a la mayoría de las poblaciones que estaban en las costas de lo que actualmente es Noruega. Él los había unificado, pero se había avasallado eventualmente a los reyes de Dinamarca, todo esto desde la ciudad de Roskilde. Entonces, ya más o menos desde el siglo IX, básicamente lo que es Noruega, lo que es Suecia y lo que es Dinamarca están más o menos definidos geográficamente muy parecido a lo que es hoy cada uno de esos países, con algunas diferencias que van eventualmente a ocurrir a lo largo de la historia. Para el siglo XVI,
Noruega y Suecia, perdón, Noruega y Dinamarca se van a unificar nuevamente y eso, de nuevo, se va a hacer desde la ciudad de Roskilde, que es la capital propiamente danesa, y es ahí en el siglo XVI en donde Dinamarca se va a hacer de todos los territorios que los noruegos de alguna forma conquistaron en la expansión de la era vikinga, llámese Islandia y Groenlandia. Y por eso es que hoy en día Dinamarca todavía es dueña de Groenlandia, aun cuando quienes lo descubrieron fueron los noruegos. Pero es esta unión del siglo XVI que va a, de alguna forma, a engrandecer lo que es el imperio danés y lo va a poner o posicionar como una de las grandes potencias en Europa. Hoy en día, una de las navieras más grandes del mundo, Maersk, es danesa y obviamente tiene que ver mucho con esa tradición de la que nosotros estamos hablando de poderse desplazar por los mares alrededor del norte de Europa. Ahora, les vengo mencionando una y otra vez de Roskilde. Roskilde es, para los que conocen Dinamarca, tal vez la mayoría de alguna forma se ha perdido pasar por esta ciudad. Esta ciudad no está tan lejos de Copenhague y es la iglesia, cuando menos el centro de Roskilde, que tiene esta catedral, es patrimonio de la UNESCO. Es una joya arquitectónica, principalmente es una reliquia histórica porque alberga a la mayoría de los reyes daneses desde más o menos los tiempos en los que yo les estoy mencionando aquí. Entonces es una necrópolis real importantísima. Y además cerca de aquí es en donde ocurre el rescate de estos barcos vikingos, que hay un museo ahí cerquita muy interesante. Pero lo que quiero dejar en evidencia es que a partir de que Dinamarca empieza se convierte al cristianismo y se empieza a involucrar en los anejos políticos y religiosos de Europa, se integra y entonces cuando uno se integra a un grupo, pues uno tiene que siempre estar a la altura de los iguales de uno. Y si yo soy rey, pues obviamente yo quiero estar a la altura de los reyes de Francia y de Inglaterra y todos ellos. Y entonces, a partir de propiamente el siglo XVI, empieza una construcción masiva de castillos. Uno de los más legendarios es el de Kronborg, que es desde donde Shakespeare se inspira para hacer Hamlet. Frederiksborg, que es un renacentista especial, con esos jardines maravillosos compitiendo con los de Versalles. Amalienborg es donde vive actualmente los reyes. Es un edificio que realmente no había sido diseñado para los reyes, sino que fue construido en un periodo de expansión muy grande que tuvo Dinamarca en los siglos XVI y XVII. Uno de los castillos más hermosos que se pueden visitar es el de Rosenborg, que fue construido como un castillo propiamente de verano, que está también ahí mismo en Copenhague. Pero realmente la arquitectura que va a ocurrir hasta en el siglo XVII es verdaderamente la que le va a marcar todo lo que es Escandinavia. Porque primero los daneses van a desarrollar su ciudad, su capital, con este desarrollo arquitectónico espectacular y muy característico de Escandinavia. Van a tener una forma muy, muy sui generis de poder distribuir y ubicar las diferentes ramas políticas. Hoy por hoy, el castillo de Christiansborg es el único lugar en el mundo, cuando menos de las democracias que existen en el mundo, en donde en el mismo edificio está la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo y el Primer Ministro. Y además hay una oficina del rey. O sea, en el mismo edificio se encuentran agrupados todos las ramas políticas de lo que es propiamente Dinamarca.
Y obviamente Dinamarca tiene hoy por hoy un desarrollo espectacular y es un país completamente desarrollado. Obviamente la cerveza Carlsberg es y ha sido uno de los mayores aportes económicos dentro de lo que es propiamente Dinamarca, que ha llevado a traer el arte propiamente a la ciudad y son ellos mismos la cerveza Carlsberg que también van a eventualmente a principios del siglo XX poner la estatua de la sirenita, que hoy es el símbolo propiamente de lo que es Dinamarca. Ahora, en el mismo periodo, siglo XVI, XVII, XVIII, Suecia, que es la contraparte, por así decirlo, de Dinamarca, también se va a ver obligada hasta cierto punto para construir una capital a la altura de estas naciones que en Europa están todas de alguna forma tratando de sacar pecho. Y como ocurrió en la época vikinga y obviamente posteriormente, pues la geografía no se cambia. Y entonces Estocolmo, donde está actualmente Estocolmo, es la entrada a un río, me parece como una Venecia, en donde hay una gran cantidad de canales, pero es realmente un río con varios islotes en toda la zona. Y entonces, Suecia, al igual también que todos los demás, así como mencioné la naviera en Dinamarca, Suecia, y especialmente en este periodo, va a tener una obligación marítima de sacar pecho o de sobresalir. Entonces, en el siglo XVII, siendo rey Gustavo Adolfo, eh, él estaba en esos momentos en unos pleitos militares contra de Lituania y Polonia, y entonces manda a construir el barco más grande que haya hasta ese momento sido construido. Se conoce como el barco del Vasa. Y hacen este monumento de madera enorme y con tan mala ingeniería que no lo pudieron hacer adecuadamente, lo hicieron muy alto, lo llenaron con muchos cañones y en el primer momento en donde el barco zarpó, en cuestión de nada, a menos de 1 kilómetro, el barco se hunde. El barco se hunde y lo único entonces, estamos hablando del siglo XVII, rescatan los cañones, que era lo que más valía plata en ese momento, y dejan el barco olvidado hasta que en el siglo XX encuentran de nuevo el barco, lo sacan completamente a flote y entonces lo tienen hoy en día en un museo completamente reconstruido, el barco original, y es el Museo del Barco. Es un museo verdaderamente espectacular y que podríamos considerarlo el apéndice o la extensión, por así decirlo, a este periodo de la era vikinga, en donde el mar sigue siendo sumamente importante para los escandinavos. Ahora, Suecia es también uno de los mejores lugares para ver que los vikingos no eran nada más un poco de gente salvaje que iba a llegar y destruirlo todo, sino que van a construir una sociedad sumamente compleja en donde van a poder tener acceso a una gran cantidad de bienes de prácticamente todo el mundo. Y uno de los lugares más importantes que existían en la era vikinga para ese tipo de comercialización es la ciudad de Birka. La ciudad de Birka está cerca de Estocolmo, ahí donde dice Uppsala, Uppsala está más al norte de Estocolmo, pero que es en la misma zona. Y ellos, nos acordamos, son quienes eventualmente van a adentrarse por San Petersburgo para, por un lado, bajar en el Dnieper y establecerse tanto en Kiev como llegar hasta influenciar en Constantinopla, mientras que en el Volga van a llegar eventualmente a desembocar en el Mar Caspio, pasando por la ciudad del Kanato en Sarkel y obviamente Bakú, hasta llegar al puro sur, o así, y lo que es la ciudad de Bagdad. Entonces, ellos estaban sumamente pegados, por así decirlo, a una zona con eh, muy pocas distorsiones militares o de conflagración bélica. Eso va a ayudar a que esta parte
sea sumamente, tenga un progreso bastante bueno, a diferencia o más bien en contraposición a lo que está ocurriendo en el otro lado, en donde hay un poquito más de choque con el centro de Europa. Ahora, Birka es fundada en el siglo VIII, en el puro principio, donde inician todos estos movimientos de la era, y al igual que en todo lado, las excavaciones lo que nos van a dar es un poco las huellas de lo que existía en ese lugar, pero lo que aparece en el lugar es sumamente interesante y ayuda a entender bastante mejor todo lo que es esta cultura. Algunos elementos importantes que han aparecido ahí son como ese anillo, tiene escrito dentro de la piedra Alá y aparece y es del siglo IX, aparece en Suecia. Ahora, en el siglo X, al igual que en Dinamarca, empieza a aparecer en Birka la construcción de algún tipo de montículo sobre los cuales iban a empezar a ver ciertas fortificaciones. Y la razón por la cual empiezan a aparecer fortificaciones, tanto en Suecia como en Dinamarca, es por la aparición del cristianismo. El cristianismo, de alguna forma, viene con misioneros, pero también vienen apoyados con los ejércitos de Europa Central, y eso de alguna manera, cuando van convirtiendo cristianos, esos cristianos se llenan de armas y van a tratar de convertir a otros, y el proceso de conversión es bastante violento, y entonces va a obligar a las personas de alguna forma a protegerse. A finales del siglo X, Birka entonces es cristianizada y como tal probablemente destruida, y entonces la capital es trasladada un poquito más al norte a un lugar que se llama Sigtuna. Y Sigtuna se va a establecer en el siglo X y va a ser la primera capital formal de Suecia. Aquí es en donde van a aparecer las primeras acuñaciones de moneda en el siglo XIII, perdón, en el siglo XII. Hay una gran cantidad de iglesias, algunas en mejor estado que otros, pero la ciudad está llena de runas, de piedras con escritos nórdicos. Algunas son espectaculares, hermosas y cuentan historias muy, muy, muy interesantes que vale la pena el pueblito únicamente como para ir a caminarlo y disfrutar de todas estas cosas que les estoy mostrando. Ahora, más al norte de Sigtuna, o lo que debería ser más al norte de Birka, hay un lugar que se llama Uppsala. Y Uppsala es un lugar que desde el siglo III empieza a estar identificado como un centro importante religioso y de la realeza sueca. Hay 3 montículos reales, como ustedes están viendo en pantalla, que son del siglo V, entre el siglo V y el siglo VI, son previos a la era vikinga, pero son de los vikingos, porque al fin y al cabo, recordemos, étnicamente son los mismos, la cultura es la misma, el ser vikingos es nada más que participaron en un tipo de actividades. Entonces, culturalmente, estas personas son las mismas que eventualmente van a agarrar sus barcos para ir a tener acceso a otras costas. Pero realmente aquí lo que hay es una serie de túmulos, que son de tumbas, en donde de alguna manera aparentan haber sido construidos para guardar la tumba de algún personaje que claramente era sumamente importante, pero que no ha sido identificado. En esta misma zona de Uppsala, en el siglo XI, hay un individuo que se llama Adam de Bremen, que escribe, ese es uno de los materiales escritos más importantes que hay para la región, aun cuando Adam de Bremen nunca estuvo en Suecia. Él escribe estas crónicas basados en información de terceros, pero, en fin, es de los pocos documentos en los que podemos saber un poquito más de lo que era la parte religiosa y de lo que ocurría en esta parte
del mundo vikingo. Resulta que en el bosque de Uppsala, cuenta Adam de Bremen, había un templo. El templo era todo hecho en madera, en el medio del bosque. De los árboles colgaban ciertas como adornos, como ofrendas. En algunos de ellos inclusive habían sacrificios humanos. Y esto de los árboles y que el templo sea alrededor de los árboles y de que se cuelguen cosas en los árboles y todo eso es de suma importancia dentro de la religión vikinga, porque en la cosmología de ellos, la Tierra o el espacio en donde nosotros estamos ubicados pertenece o es parte de un gran árbol cósmico, un cenízaro, que las raíces de alguna forma conectan con el inframundo, con el mundo de los gigantes, con el mundo de los dioses, en donde está la tierra, en donde todo se nutre y hay que respetar de alguna forma al árbol y el árbol es vida y en fin, hay toda una narración alrededor del valor del árbol muy parecida a el discurso que en América Latina se va a hacer con el maíz, muy parecida a lo que en Mesopotamia se va a utilizar con el barro. En Mesopotamia el barro era el pilar de la construcción, era lo que creaba las ciudades. No por nada las historias que aparecen en un principio en Mesopotamia hablan de que el hombre fue hecho de barro, que el barro era lo más importante. En América Latina el maíz era lo más importante y el hombre fue hecho de masa de maíz. En Escandinavia el elemento más importante es el árbol, es la madera. Con la madera yo me protejo durante el invierno. Con la madera no nada más me protejo, sino que me caliento. La madera es la que me va a dar a mí protección también de terceros al crear una barrera natural. Los árboles también me van a dar a mí el medio para poderme mover de un lado para el otro, me van a dar los barcos. En fin, la madera es un elemento abundante como lo es el barro en Mesopotamia, como lo es el maíz en América, y entonces el árbol se convierte en un elemento sumamente importante para la cultura de los vikingos. Ahora, Adam de Bremen menciona que además de estas cosas que están ocurriendo en los árboles y que a propósito de el hecho de que hoy en día en Navidad nosotros adornemos árboles, es una tradición que viene de Escandinavia, eso yo creo que muchos de ustedes ya lo sabían, pero que viene asociado a esto que les estoy explicando, viene asociado a lo que venía antes del cristianismo y que en muchas ocasiones llega el cristianismo, prohíbe ciertas actividades, pero otras las va de alguna forma a adoptar y les va a dar algún tipo de maquillaje o de, va a hacer algún tipo de cambio estético para poderlos de alguna forma renombrar como una festividad cristiana y entonces el pueblo no se ve de alguna forma afectado porque en algunas de las tradiciones escandinavas el adorno de los árboles y todo eso va implícito del recibimiento de un regalo. Yo hago una ofrenda y yo espero algo a cambio, ¿sí? Entonces, nosotros, de alguna forma muy ingenua, sin saber el origen de ello, pues le ponemos a los árboles de Navidad un poco de cositas para decorarlo y estamos esperando debajo del árbol de Navidad unos regalos a cambio. Eso es más o menos el origen de la tradición de la parte de los árboles. Ahora, Adam de Bremen habla de tres dioses principales ubicados en propiamente lo que es este templo. Uno es Thor. Thor es uno de los dioses más populares en la era vikinga. Es un dios fuerte, pero es un dios del medio ambiente, ¿verdad? El Thor o Thornder es de donde vienen los truenos, ¿verdad? En el germánico antiguo. Él es el dios de los truenos, el dios del clima, el Dios que de alguna forma le tengo que pedir yo que haga buen clima para poder hacer una travesía en el mar. Este que le tengo que pedir yo que haga buen clima para que mis cosechas puedan estar bien. Es un Dios sumamente importante
en las actividades que se realizan en la era de los vikingos. El otro dios que aparece en el templo, que también es sumamente importante, es Odín. Y Odín es uno de los dioses principales, sino tal vez jerárquicamente el más importante, y es el dios de la guerra, el dios de las batallas y la lucha, y obviamente en esta era, en este proceso, en este momento histórico, claramente es uno de los dioses más importantes. Y el otro es Freyr, que Freyr es el dios de la abundancia, los bacanales, el placer, todos esos premios que uno va a buscar, primero pidiéndole buen clima a Thor para poder ir a tener la batalla apoyados por Odín, para luego disfrutar de los placeres acompañado de Freyja. Y estos eran de una forma muy lógica el sentir y la estructura, muy simplísticamente, por supuesto, hablando que podría pasar toda la noche hablándoles nada más de las partes culturales y religiosas de lo que es propiamente la mitología nórdica. Pero para efectos claros y ubicándolo dentro de lo que es el templo de Uppsala, esto es más o menos la parte de la historia. Ahora, los dioses y la forma en que ellos viven es muy importante en la forma en que nosotros vamos a identificar a los vikingos. Nosotros identificamos a los vikingos como estos hombres que no le temen a la muerte y son básicamente despiadados y locos. Y es que en su tradición hay un momento al final de los tiempos que se llama Ragnarok. Y Ragnarok es lo que nosotros en nuestro entender llamaríamos en la Biblia el Apocalipsis. Ragnarok es el momento en donde los dioses van a pelear con los monstruos y al final los dioses van a morir. Un final totalmente inesperado a lo que normalmente uno está acostumbrado a las películas, donde siempre ganan los buenos. Aquí no. Aquí van a morir los dioses. Y eso es muy importante porque para efectos de los vikingos hay que entender que uno no se puede aferrar a la vida, que inclusive los mismos dioses en algún momento van a morir. Y entonces lo importante es hacer las cosas bien. No es huirle al destino en donde ya está estipulado que los dioses van a morir en esa última batalla, sino cómo hacerle frente a ese momento en el que yo voy a eventualmente también morir. Y entonces, dentro de la tradición, existe de que quienes mueren en una forma honorable van a ser cargados por las valquirias y van a ser llevados a Valhalla, en donde en este salón de placeres, que es lo que habíamos hablado, que es parte de los tres componentes, de los tres dioses que estábamos viendo en el templo de Uppsala, el placer final, una vez que uno muere, en donde uno va a llegar y va a disfrutar junto con Odin de todos los beneficios que cualquier persona pudiera soñar y tener. Ahora, Noruega es un caso particular completamente distinto a Suecia y Dinamarca. Noruega no se va a desarrollar tanto políticamente porque el grueso de la parte política, como hemos visto, va a estar concentrado o en Dinamarca o en Suecia. ¿Sí? Y cuando llega el cristianismo, la mayoría de quienes van a querer mantener su religión se van a mantener en esta parte aislados. Y es que la topografía de Noruega es verdaderamente espectacular, es totalmente montañosa, con mucho bosque, con mucha nieve, con glaciares, con fiordos, que probablemente de los lugares más lindos, como les decía al puro principio, es Bergen, y en donde en esta travesía es verdaderamente increíble el paseo que se hace en crucero a lo largo de estos fiordos, viviendo bastante cómo es que realmente estos vikingos salían de sus diferentes lugares para ir y adentrarse en mar y conquistar tierras. Bergen es también la primera capital que tiene, por así decirlo, Noruega. Se establece en el siglo XI, propiamente. En el siglo XIII
va a construirse propiamente un castillo, pero con la conversión al cristianismo ya en ese momento de Noruega, se va a trasladar la capital a donde está actualmente Oslo. En Noruega, los vikingos tenían una forma, como les mencionaba anteriormente, una forma muy particular de construir los barcos, ¿verdad? Siguiendo las vetas de los árboles. Esto es un stave. Un stave es un tablón de veta, ¿sí? No está cortado transversalmente sobre la fibra, sino que a lo largo de la fibra, y entonces eso lo hace mucho más fuerte. Las iglesias de stave son características en Noruega, perdón, son características en Noruega, son iglesias que se hicieron con la misma técnica que se construyeron los barcos, son unas joyas de madera que hoy por hoy todavía están en pie. La de Fantoft está cerca de Bergen y la de Borgund está de camino a Oslo, en donde les mencionaba que Anslo o Oslo fue fundada en el siglo XI y a los años, pasaron tal vez 3 décadas desde que se establece la unidad hasta que adquiere el título de obispado, ya característico religioso, y en el siglo XIII es que la capital va a ser movida de Bergen hacia Oslo. Y en el siglo XVI, final del siglo XVI, principio del XVII, hay un gran incendio y va a quemar toda la ciudad y entonces se va a construir una ciudad relativamente nueva a partir del siglo XVII, con las características de lo que en el siglo XVII también estaba determinando lo que era una capital en Escandinavia, las de Estocolmo y la de Copenhague. Y va a llegar entonces Noruega, Oslo, a contar con una capital de las mismas características, con una visión muchísimo más moderna y muy integrada a la parte natural. Porque Noruega es pura madera y la madera es, como hemos visto, el corazón de los vikingos y es lo que eventualmente va a darle forma a los barcos que eventualmente los va a llevar hacia el este y que entonces nos va a llevar a nuestro último destino de esta presentación y viaje, que es Islandia. Islandia es, el nombre claramente lo dice, ¿verdad? Ahí tienen hielo, hay nieve, hay frío, auroras boreales, glaciares, todo lo que uno se pueda imaginar. Pero además de todas esas partes naturales que son espectaculares y que realmente hay dos momentos al año en donde puede uno realmente apreciar esto. Uno es al final del invierno, inicios de la primavera, pero es una época un poco lluviosa, y luego al final del verano, inicios del invierno, que es probablemente la mejor época para visitar todos estos países, y no nada más porque es un clima relativamente agradable, no es ni caliente ni muy frío, pero es un momento ideal porque aparecen las auroras boreales y hay una gran cantidad de paisajes verdaderamente espectaculares para poder disfrutar. Ahora, Islandia es particularmente interesante porque Islandia es el único país en el mundo que todos los años crece, porque está exactamente justo en la mitad de lo que se llama el Mid-Atlantic Ridge, que es lo que divide las placas de Norteamérica con las placas de Asia. Y ambas van en direcciones contrarias, entonces lo que están haciendo es abriendo la isla y entonces haciéndola poco a poco más grande. Eso no nada más visualmente se puede ver, como pueden ver ustedes en la fotografía, sino que va a crear una gran cantidad de fenómenos geológicos increíbles. Hay una gran cantidad de actividad volcánica. Desafortunadamente, a hoy no hay ningún volcán activo, y digo yo desafortunadamente porque parte de una visita a Islandia es ir a ver algún tipo de volcán, como es cuando uno va a Costa Rica. Pero en estos momentos ninguno de los volcanes está activo. Pero lo que son las cataratas, los geysers y las diferentes aguas termales que van a ver a lo largo del país son verdaderamente espectaculares y le dan a uno una idea
de cómo es que la gente puede vivir en un lugar tan inhóspito hasta cierto punto como este lugar. Y, y bueno, es que tampoco todo el año es hielo, ¿verdad? Hay praderas y lugares en donde cierta agricultura se puede dar a lo largo del año. Entonces, las primeras personas que llegan a establecerse en Islandia van a establecerse de la misma manera que les he venido comentando que ocurre todo el proceso de población de Escandinavia, en donde son núcleos familiares que luego se van haciendo más grandes y entonces empiezan a encontrar un punto común en donde no nada más comercializan, sino también llegan a acuerdos de algún tipo de carácter político. Y uno de esos lugares es el Altingir. El Altingir en Islandia es el lugar en donde el parlamento más antiguo de Europa llega a establecerse en el siglo X. Y por parlamento me refiero a que cada una de las poblaciones o familias que vivían en la isla mandan un representante ciertas veces del año a reunirse en este lugar en donde tomaban decisiones como nación, como isla, en donde veían las conveniencias de hacer cierto tipo de actividades, en donde veían cómo ayudar a ciertas personas que estaban en mayor necesidad, en donde expulsaban a alguna persona de este grupo federativo de comunidades. En fin, era el principio de lo que hoy viene a ser un parlamento y eso es propiamente lo que viene a ser en la parte de lo que es Islandia. La capital, Reykjavik, es una ciudad relativamente moderna, con una belleza muy particular y Islandia es uno de mis países favoritos del mundo de por sí. Entonces, sin duda alguna, este recorrido que les acabo yo de hacer a lo largo de estos 4 países resume pues bastante bien todo lo que es la parte de la era de los vikingos y sin duda esto es una invitación a que me acompañen a este viaje que voy a hacer con Terranova, en donde vamos a recorrer todo lo que les he estado explicando y con más detalle para poder eventualmente disfrutar de los lugares tan maravillosos que tiene esta parte del mundo. En cuanto a la hotelería, ya ahora sí, antes de entrar a las preguntas, nada más para que vean el recorrido y la parte de la hotelería. Nosotros vamos a empezar el 15 de septiembre en Copenhague, en Dinamarca. Desde ahí vamos a hacer varios tours a diferentes lugares como Roskilde, como el castillo de Kronsborg o el de Frederiksborg y obviamente las vistas de Copenhague. Luego ahí nos vamos a quedar en el Copenhagen Marriott. De ahí nos vamos a ir a Estocolmo, desde donde también vamos a hacer visitas a Birka, a Sigtuna, a Uppsala. Veremos también propiamente lo que es la ciudad de Estocolmo. Ahí estaremos en el Scandic Haymarket y de ahí volaremos a Bergen, en donde además de el recorrido por los fiordos y las visitas de la antigua capital, aquí ya vamos a tener oportunidad de hacer ciertas visitas particulares a lugares cercanos relacionados con los fiordos y algunas iglesias. Y ahí después ahí nos vamos a quedar en el Opus 16. Todos estos son hoteles excelentes en cada una de las localidades en donde nos vamos a quedar. Y de ahí vamos a Oslo. Perdón, no, Fredheim es en Flam, que es donde termina el crucero que vamos a hacer para llegar por los fiordos. Ahí terminamos en Fredheim y es donde nos vamos a quedar. Y ahí pasamos a Oslo, ¿sí? Nos vamos a hacer también una visita de la ciudad y de los fiordos en los que está metido la capital. Y de ahí volamos, ahí estamos en el continental, y de ahí volamos a Reykjavik, en donde vamos a hacer un recorrido por prácticamente el sur oeste de la isla. Y ahí vamos a estar en el Midgardur y terminamos 15 días después, 2 semanas después. Es un recorrido de 2 semanas y los invito cordialmente a acompañarme en esta aventura que verdaderamente es maravillosa y que las veces que la he hecho, todas las personas que han ido han quedado pero completamente fascinados.
Bien, y pues con esto termino la presentación de la saga de los vikingos y abro el panel para las preguntas que puedan ustedes tener. ¿Sí? Gracias, Rafa. ¿Me escucha? Sí. Gracias, Rafa, por ayudarnos a contextualizar de una forma tan completa esta expedición de la saga vikinga y pues explicarnos qué podemos entender por vikingos, la historia de los países escandinavos, la cultura nórdica de una forma tan completa. Así que ahora abrimos la sesión para algunos minutos dedicarlos a preguntas. La primera pregunta que tenemos es de doña Grete Lugalde. Ella dice, hola, don Rafael, esperaba ver a Finlandia en la ruta. ¿Ellos no tuvieron influencia de los vikingos? Sí, Finlandia fue parte de Suecia hasta hace un par de siglos. Todo lo que era la parte del sur de Finlandia, donde está Helsinki, está también todo lo que es la costa sur, todo eso le pertenecía a los territorios de los Sverige, de los, ¿cómo se llaman? De los suecos. Y entonces, como punto como centro de desarrollo vikingo, los finlandeses no estaban dentro de lo que es propiamente los vikingos. Los vikingos propiamente vienen o de Dinamarca, o de Suecia, o de Noruega, de lo que actualmente viene a ser eso. Los otros lugares, Estonia, la Federación Rus de Kiev, Finlandia, Islandia, Groenlandia, todos esos son productos de esta expansión que ocurrió a partir del siglo VIII y que en este recorrido, para no podemos hacerlo todo, no podemos ir a todos los lugares donde estuvieron los vikingos, escogí Islandia para ejemplificar la proyección o la expansión de estos países en otros territorios. Muchas gracias, Rafa. Todavía si alguien tiene alguna consulta, puede plantearla. Mientras tanto, leemos el comentario de doña Ana Bonilla. Muchas gracias, excelente exposición. Tenemos también el comentario de doña Susi Beirut. Muchas gracias a Rafa Sequeira. Excelente presentación. Muchos saludos. Estaremos en contacto. Bueno, tenemos también a doña Grete Lugalde. Gracias. En las fechas del viaje ya es época de auroras boreales. De los lugares a visitar solo será posible eventualmente verlas en Islandia. Sí, en los otros lugares me parece que es muy abajo. Sí, correcto. Sí, las auroras boreales, para la época en la que vamos a ir, porque también hay que pensar en la logística, no se puede ir con abrigos gruesos todo el viaje, porque entonces tendríamos que ir en una época muy fría, en donde no podríamos aprovechar bien de las visitas y donde nos podríamos encontrar con nevadas que podrían interrumpir transportes, en fin. Este es el mejor momento para ir a visitar Escandinavia. Usted lo puede buscar en cualquiera de las recomendaciones, es el mejor momento para hacerlo. Y las auroras boreales empiezan a aparecer en Islandia más o menos como a mediados, principios de septiembre. Entonces, para cuando nosotros vayamos a estar en Islandia, que es a final de septiembre, ya vamos a poder ver algunas auroras en su mejor momento. Yo las he visto a Islandia. Yo tengo más de 30 años de estar yendo regularmente y la primera vez que yo fui hace 32 años, eso fue en abril y me acuerdo que era Semana Santa, estaba nevando y se veían preciosas, pero como estaba nevando, fue muy poco realmente lo que pude visitar alrededor de la isla. Así es que yo recomiendo un poquito de todo y selecciono esta fecha para poder hacerlo todo. Muchas gracias, Rafa. Y aquí agradecimientos de la audiencia también por responder a las preguntas. Y pues no queda más que agradecerle a Rafa por esta espectacular presentación larga, pero estoy seguro que muy provechosa para todos, puesto que hemos tenido la participación de muchos
pues estimados participantes desde el inicio y que no se han ido, entonces muestra de que ha sido de gran interés. Muchas gracias. Y no queda más que agradecerles a todos, comentarles que vamos a estar compartiendo muy próximamente con todos ustedes, a los que se registraron a la presentación y de quienes tenemos dirección de correo electrónico, estaremos compartiendo el enlace a nuestro canal de YouTube, donde estaremos publicando esta presentación, por si quieren revisarla nuevamente o compartirla con alguien. Y asimismo le haremos llegar también a todos la información de la expedición de la saga vikinga de septiembre. Muchas gracias a todos. Adelante, Rafa. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Esto va a quedar grabado, va a estar tanto en el perfil mío de Facebook como, como en el de Terranova, por si lo quieren volver a ver o compartir, y con mucho gusto también yo les puedo aclarar cualquier consulta adicional. Como les digo, no era una clase sobre los vikingos, esas las voy a dar en el viaje, pero para el tiempo que pudimos tener, espero haberles abierto los ojos en algún par de temas que tal vez ustedes no conocían. Muchas gracias nuevamente y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Definitivamente así fue. De parte de Terranova y del Departamento de Grupos Especiales, quedamos a la orden para ayudarles en todo lo que se refiera a la reservación para esta espectacular expedición. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.